Ahora nos vamos para la otra base del imperio. La otra base del imperio es el Perú. Y esto nos va a llevar a cómo estaban organizados los virreinatos en el sur. En el sur tenemos el virreinato de Lima, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de la Nueva Granada. De acuerdo con la necesidad de fortalecer o debilitar a Lima, hay unos pueblos que se van a mover de una jurisdicción a otra. En tiempos de las reformas borbónicas, la idea de que Lima fuera tan poderosa, de tener un virrey en una tierra tan enorme, muchísimo más grande que España, riquísima, con toda la fuerza que eso llegó a tener, no le parecía a los Borbones tan atractiva. Entonces, dentro de las reformas, lo que van a hacer es que la audiencia de Quito la van a transferir a la Nueva Granada, como una manera de fortalecer un poco la Nueva Granada y quitarle poder a Lima. Y lo mismo va a pasar con el Alto Perú. El Alto Perú siempre estuvo vinculado a Lima, pero luego lo van a meter políticamente dentro del mapa de las provincias del Río de la Plata. Entonces, por eso es que el dato con estas dos partes es confuso, porque en una época pertenecieron al Gran Virreinato de Lima y en otra pertenecieron respectivamente a el Virreinato de la Nueva Granada o el Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Primero que todo se da el grito de Chuquisaca, la antigua universidad, el antiguo grupo de estudiantes en Bolivia. Se va a dar Tuitiba y Chuquisaca. Tuitiba y Chuquisaca son dos gritos en el momento en que se está dando toda la fractura y se están empezando a generar los movimientos de las juntas, pero estos dos movimientos, que son tan tempranos y que son bastante claros y que son muy importantes en el imaginario de la futura formación de Bolivia, tienen un problema, y es que están en el corazón de Lima, están muy cerca a Lima, y lo que está muy cerca a Lima no va a ser viable en la primera etapa. Entonces, cuando los quiteños empiecen su rebelión, cuando el barón de Carondelet diga que ellos van a ser más felices si no forman parte del imperio, cuando creen su primera junta, cuando vayan a crear una constitución, cuando la conciencia de la misión geodésica les dé una dimensión de su propia valía en el mundo, cuando encuentren su lugar, cuando creen la junta, cuando aparezcan estos personajes como Montúfar y Espejo como enlace entre el mundo de la Ilustración y la rebelión quiteña, Montúfar como uno de los masones y un tipo fundamental. Cuando vayan a crear esta rebelión, esa rebelión va a ser aplastada. Y después, otra vez la van a volver a hacer. Y al volverla a hacer, van a crear una constitución y otra vez la van a aplastar. Esa la van a aplastar desde Guayaquil y desde Lima. Entonces, esa primera rebelión quiteña, que es el proyecto del imaginario de lo que el Ecuador quería para sí mismo, esa rebelión que va a tener unos alcances muy grandes, que en el momento en que el pueblo la apoye va a llevar a la muerte de 300 personas. Hoy Quito tiene 1.600.000 habitantes. El equivalente de la gente que murió con la población que existía en la época era como si hoy murieran 20.000 personas en Quito en una rebelión. Eso es, trasladándolo en el tiempo, la equivalencia entre el momento en que los quiteños hicieron la rebelión o como si lo hicieran hoy día. El asunto es que ahí se va una élite y un pensamiento y un capital humano para crear esta futura nación que se pierde en la represión. Y eso ellos lo lamentan mucho porque dicen que más adelante lo terminaron definiendo los ejércitos, ya Sucre y Bolívar, pero que el proyecto de ellos, el quiteño, era el de esta rebelión. Entonces, en una primera etapa no se va a poder consolidar ni el proceso de Tuitiba y Chuquisaca, que hace a Bolivia tan pionera en todo este proceso, ni el de Quito, porque están demasiado cerca al corazón del imperio que es Lima. Entonces, como no se puede hacer tan cerca del imperio porque la fuerza gravitacional ahí es muy grande, entonces las rebeliones se van a hacer es más bien en la periferia. Las rebeliones que van a llevar al fin de todo esto se van a hacer es en las provincias del Río de la Plata y se van a hacer en la Nueva Granada. Entonces, eso hace que tengamos que desplazarnos de eje hasta las provincias del Río de la Plata,
porque en nuestro intento de hacerlo desde Chuquisaca y Tuitibá, en lo que sería en la futura Bolivia, que para efectos de nuestro relato se llama el Alto Perú es lo que hoy es Bolivia, van a fracasar, porque eso no lo van a permitir los españoles, por muy enredados que estén, y porque en el Virreinato de Lima es donde están todos los refuerzos y todo el mundo, los ejércitos realistas están concentrados en el Virreinato de Lima, así que movilizarse para aplastar una rebelión vía Popayán, vía Quito o vía Guayaquil es sumamente rápido y sumamente fácil. Entonces estos no van a tener ningún chance. Es muy importante, es para su futuro sentido de propio desarrollo, de proyecto como país, en el caso de lo que será el Ecuador y en el caso de lo que será Bolivia. Pero en la práctica las van a aplastar. Entonces nos vamos para el sur. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sur se hace la Junta de Buenos Aires y se va a hacer la Junta de Santiago, pero aquí pasa una cosa. En Buenos Aires, la Junta de una vez queda independiente porque más adelante, cuando se den los procesos de reconquista, hasta allá no alcanzan a llegar. Esa Junta de Buenos Aires tiene, primero, la influencia de la logia Lautaro. Esa es la Junta que tiene claro un proyecto republicano, un proyecto de independencia, basados en la idea de que si está fracturada la corona, la soberanía vuelve al pueblo. Pero al volver al pueblo la soberanía, el pueblo, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar las Provincias Unidas del Río de la Plata o lo vamos a llamar los pueblos libres. Si estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estamos hablando de un proyecto centralista. Si estamos hablando de los pueblos libres, estamos hablando de un proyecto federalista. Entonces, lo que les digo, trasladar un proyecto de virreinato a un proyecto de Estado Nacional nos implica un cambio institucional muy grande. Primero, incluye, anexa y decide por un montón de gente que nosotros no sabemos si se quiere meter ahí o no. Porque es que las Provincias Unidas del Río de la Plata, de acuerdo con el proyecto, estarían gobernadas desde Buenos Aires. ¿Qué opinarán de esto los uruguayos? ¿Qué opinarán de esto los paraguayos? ¿Estarán de acuerdo? Porque es que esto es muy grande y que a usted lo vayan a decidir desde tan lejos, ¿será que a usted el cambio le favorece en esos términos? Eso habría que preguntarlos. Entonces, vamos a ver en todos estos procesos que el debate siempre es el mismo. Una vez lograda una independencia, que en este caso es la primera, hay que plantearnos qué tipo de país vamos a tener. La descolonización siempre trae esos fenómenos. Cuando el enemigo es un enemigo común, entonces todo el mundo está de acuerdo. Pero después, con el proyecto de país, es cuando vienen los desacuerdos. Ni siquiera en una primera instancia está todo el mundo de acuerdo, porque la Junta de Buenos Aires es radical y es independentista, pero, por ejemplo, Montevideo no. Montevideo plantea en un principio que el problema era que ellos tenían un virrey afrancesado, y que lo que querían era un virrey que realmente representara la línea de la corona española. Entonces, cuando logran tener otro virrey, se quedan quietos. Entonces, Montevideo sigue siendo realista, porque en la primera etapa nos vamos a enfrentar con que hay gente que es realista, o sea, que no todo el mundo está de acuerdo en la independencia, que no todo el mundo la tiene clara, porque resulta que lo que hay es una fractura. Todavía no había un desprestigio tan grande de la corona española como para que la gente estuviera tan clara respecto a qué hacer con ellos. Entonces hay gente que se va a mantener leal a ellos, como es el caso de Montevideo, como es el caso de Guayaquil, de Lima, como es el caso de Popayán, de Pasto. Ellos están con España y no se van a fracturar de ella en este momento. Por eso es que, como no hay una unidad de criterio, la primera parte de la independencia, la primera etapa, la que va de 1810 a 1814, no es un proyecto unificado del continente todavía, porque no es claro para todos si quieren ser o no independientes de España. Muchos quieren es mejorar el mal gobierno, adquirir condiciones de autonomía, modificar sus lazos con España, pero no acabarlos. Por eso en la primera parte de la independencia esto todavía no se logra y por eso va a haber 2 etapas y no una sola. Entonces, estamos en un momento en que se está dirimiendo una pelea con España, en la cual unos están con ella y otros no. Una pelea al interior,
en la cual estamos viendo a ver si se hacen las provincias unidas, ¿qué es lo que llamamos pueblo? ¿Llamamos pueblo a una gran unidad política que no tenemos? ¿O llamamos pueblo a una serie de pueblos libres que están en su derecho de recibir la soberanía, pero no recibir la soberanía bajo el mando de Buenos Aires, sino bajo provincias independientes?